El misterio del Valle Boscombe de las aventuras de Sherlock Holmes. Escrito por Arthur Conan Doyle. Narrado por Jonathan para nuestros libros y audiolibros. El misterio del Valle Boscombe, o el misterio del Boscombe Valley, es uno de los 56 relatos cortos sobre Sherlock Holmes escrito por Arthur Conan Doyle. Fue publicado originalmente en The Strand Magazine y posteriormente recogido en la colección Las aventuras de Sherlock Holmes. Capítulo 2. Era una construcción amplia, de aspecto confortable, de 2 plantas, con tejado de pizarra y grandes manchas amarillas de líquen en sus muros grises. Sin embargo, las persianas bajadas y la chimenea sin humo le daban un aspecto desolado, como si aún se sintiera en el edificio el peso de la tragedia. Llamamos a la puerta y la doncella, a petición de Holmes, nos enseñó las botas que su señor llevaba en el momento de su muerte, y también un par de botas del hijo, aunque no las que llevaba puestas entonces. Después de haberlas medido cuidadosamente por 7 u 8 puntos diferentes, Holmes pidió que le condujera al patio, desde donde todos seguimos el tortuoso sendero que llevaba al estanque de Boscombe. Cuando seguía un rastro como aquel, Sherlock Holmes se transformaba. Los que solo conocían al tranquilo pensador y lógico de Baker Street habían tenido dificultades para reconocerlo. Su rostro se acaloraba y se ensombrecía. Sus cejas se convertían en 2 líneas negras y marcadas, bajo las cuales relucían sus ojos con brillo de acero. Llevaba la cabeza inclinada hacia abajo, los hombros encorvados, los labios apretados y las venas de su cuello largo y fibroso sobresalían como cuerdas de látigo. Los orificios de la nariz parecían dilatarse con una ansia de caza puramente animal, y su mente estaba tan concentrada en lo que tenía delante que toda pregunta o comentario caía en oídos sordos, o como máximo provocaba un rápido e impaciente gruñido de respuesta. Fue avanzando rápida y silenciosamente a lo largo del camino que atravesaba los prados y luego conducía a través del bosque hasta el estanque de Boscombe. El terreno era húmedo y pantanoso, lo mismo que en todo el distrito, y se veían huellas de muchos pies, tanto en el sendero como sobre la hierba corta que lo bordeaba por ambos lados. A veces Holmes apretaba el paso, otras veces se paraba en seco, y en una ocasión dio un pequeño rodeo metiéndose por el prado. Lestrade y yo caminábamos detrás de él. El policía, con aire indiferente y despectivo, mientras que yo observaba a mi amigo con un interés que nacía de la convicción de que todas y cada una de sus acciones tenían una finalidad concreta. El estanque de Boscombe, que es una pequeña extensión de agua de unas 50 yardas de diámetro, bordeada de juncos, está situado en el límite entre los terrenos de la granja Hatherley y el parque privado del opulento señor Turner. Por encima del bosque que se extendía al otro lado, podíamos ver los rojos y enhiestos pináculos que señalaban el emplazamiento de la residencia del rico terrateniente. En el lado del estanque correspondiente a Hatherley, el bosque era muy espeso, y había un estrecho cinturón de hierba saturada de agua de unos 20 pasos de anchura, entre el lindero del bosque y los juncos de la orilla. Lestrade nos indicó el sitio exacto donde se había encontrado el cadáver, y la verdad es que el suelo estaba tan húmedo que se podían apreciar con claridad las huellas dejadas por el cuerpo caído. A juzgar por su rostro ansioso y sus ojos inquisitivos, Holmes leía otras muchas cosas en la hierba pisoteada. Corrió de un lado a otro como un perro de caza que sigue una pista, y luego se dirigió a nuestro acompañante. ¿Para qué se metió usted en el estanque?, preguntó. Estuve de pesca con un rastrillo. Pensé que tal vez podía encontrar un arma o algún otro indicio, pero ¿cómo demonios? ¡Shh! No tengo tiempo. Ese pie izquierdo suyo torcido hacia adentro aparece por todas partes. Hasta un topo podría seguir sus pasos, y aquí se meten entre los juncos. ¡Ay, qué sencillo habría sido todo si yo hubiera estado aquí antes de que llegaran todos! Como una manada de búfalos chapoteando por todas partes.
Por aquí llegó el grupito del guardés, borrando todas las huellas en más de 2 metros alrededor del cadáver. Pero aquí hay 3 pistas distintas de los mismos pies. Sacó una lupa y se tendió sobre el impermeable para ver mejor, sin dejar de hablar, más para sí mismo que para nosotros. Son los pies del joven McCarthy. 2 veces andando y una corriendo tan aprisa que las puntas están marcadas y los tacones apenas se ven. Esto concuerda con su relato. Echó a correr al ver a su padre en el suelo y aquí tenemos las pisadas del padre cuando andaba de un lado a otro. ¿Y esto qué es? ¡Ah! La culata de la escopeta del hijo, que se apoyaba en ella mientras escuchaba. ¡Ah! ¿Qué tenemos aquí? ¡Pasos de puntillas! ¡Pasos de puntillas! Y además de unas botas bastante raras de puntera cuadrada. Vienen, van, vuelven a venir. Por supuesto, a recoger el abrigo. Ahora bien, ¿de dónde venían? Corrió de un lado a otro perdiendo a veces la pista y volviéndola a encontrar hasta que nos adentramos bastante en el bosque y llegamos a la sombra de una enorme haya, el árbol más grande de los alrededores. Holmes siguió la pista hasta detrás del árbol y se volvió a tumbar boca abajo, con un gritito de satisfacción. Se quedó allí durante un buen rato levantando las hojas y las ramitas secas, recogiendo en un sobre algo que a mí me pareció polvo y examinando con la lupa no solo el suelo sino también la corteza del árbol hasta donde pudo alcanzar. Tirada entre el musgo había una piedra de forma irregular que también examinó atentamente, guardándosela luego. A continuación siguió un sendero que atravesaba el bosque hasta salir a la carretera, donde se perdían todas las huellas. Ha sido un caso sumamente interesante, Comentó, volviendo a su forma de ser habitual. Imagino que esa casa gris de la derecha debe ser el pabellón del guarda. Creo que voy a entrar a cambiar unas palabras con Moran y tal vez escribir una notita. Una vez hecho eso, podemos volver para comer. Ustedes pueden ir andando hasta el coche, que yo me reuniré con ustedes enseguida. Tardamos unos 10 minutos en llegar hasta el coche y emprender el regreso a Ross. Holmes seguía llevando la piedra que había recogido en el bosque. Puede que esto le interese, Lestrade, Comentó enseñándosela. Con esto se cometió el asesinato. No veo ninguna señal. No las hay. Y entonces, ¿cómo lo sabe? Debajo de ella, la hierba estaba crecida. Solo llevaba unos días tirada allí. No se veía que hubiera sido arrancada de ningún sitio próximo. Su forma corresponde a las heridas. No hay rastro de ninguna otra arma. ¿Y el asesino? Es un hombre alto, zurdo, que cojea un poco de la pierna derecha, lleva botas de caza con suela gruesa y un capote gris. Fuma cigarrillos indios con boquilla y lleva una navaja mellada en el bolsillo. Hay otros varios indicios, pero estos deberían ser suficientes para avanzar en nuestra investigación. Lestrade se echó a reír. Me temo que continúo siendo escéptico, dijo. Las teorías están muy bien, pero nosotros tendremos que vérnoslas con un tosudo jurado británico. Nuberons, respondió Holmes muy tranquilo. Usted siga su método, que yo seguiré el mío. Estaré ocupado esta tarde y probablemente regresaré a Londres en el tren de la noche. ¿Dejando el caso sin terminar? No, terminado. Pero el misterio... Está resuelto. ¿Quién es, pues, el asesino? El caballero que le he descrito. Pero, ¿quién es? No creo que resulte tan difícil averiguarlo. Esta zona no es tan populosa. Lestrade se encogió de hombros. Soy un hombre práctico, dijo. Y la verdad es que no puedo ponerme a recorrer los campos en busca de un caballero zurdo con una pata coja. Sería el hazmerreír de Scotland Yard. Muy bien, dijo Holmes tranquilamente. Ya le he dado su oportunidad. Aquí están sus aposentos. Adiós.
Le dejaré una nota antes de marcharme. Tras dejar a Lestrade en sus habitaciones, regresamos a nuestro hotel, donde encontramos la comida ya servida. Holmes estuvo callado y sumido en reflexiones, con una expresión de pesar en el rostro, como quien se encuentra en una situación desconcertante. Vamos a ver, Watson, Dijo cuando retiraron los platos. siéntese aquí en esta silla y deje que le predique un poco. No sé qué hacer, y agradecería sus consejos. Encienda un cigarrillo y deje que me explique. Hágalo, por favor. Pues bien, al estudiar este caso hubo dos detalles de la declaración del joven McCarthy que nos llamaron la atención al instante, aunque a mí me predispusieron a favor y a usted en contra del joven. Uno, el hecho de que el padre, según la declaración, lanzara el grito de "cujú" antes de ver a su hijo. El otro, la extraña mención de una rata por parte del moribundo. Dese cuenta de que murmuró varias palabras, pero esto fue lo único que captaron los oídos del hijo. Ahora bien, nuestra investigación debe partir de estos dos puntos, y comenzaremos por suponer que lo que declaró el muchacho es la pura verdad. ¿Y qué sacamos del cu? Bueno, evidentemente no era para llamar al hijo, porque él creía que su hijo estaba en Bristol. Fue pura casualidad que se encontrara por allí cerca. El Q pretendía llamar la atención de la persona con la que se había citado, quien quiera que fuera. Pero ese Q es un grito típico australiano que se usa entre australianos. Hay buenas razones para suponer que la persona con la que McCarthy esperaba encontrarse en el estanque de Boscombe había vivido en Australia. ¿Y qué hay de la rata? Sherlock Holmes sacó del bolsillo un papel doblado y lo desplegó sobre la mesa. Aquí tenemos un mapa de la colonia de Victoria, dijo. Anoche telegrafié a Bristol pidiéndolo. Puso la mano sobre una parte del mapa y preguntó. ¿Qué lee usted aquí? Arat, leí. ¿Y ahora? Levantó la mano. Ballarat. Exacto. Eso es lo que dijo el moribundo, pero su hijo solo entendió las dos últimas sílabas. Arat. Una rata. Estaba intentando decir el nombre de su asesino, fulano de tal de Ballarat. ¡Asombroso!, exclamé. Evidentemente, con eso, como ve, quedaba considerablemente reducido el campo. La posesión de una prenda gris era un tercer punto seguro, siempre suponiendo que la declaración del hijo fuera cierta. Ya hemos pasado de la pura incertidumbre a la idea concreta de un australiano de Ballarat con un capote gris. Desde luego. Y que además andaba por la zona como por su casa, porque al estanque solo se puede llegar a través de la granja o de la finca, por donde no es fácil que pase gente extraña. Muy cierto. Pasemos ahora a nuestra expedición de hoy. El examen del terreno me reveló los insignificantes detalles que ofrecía ese imbécil del Lestrade acerca de la persona del asesino. Pero, ¿cómo averiguó todo aquello? Ya conoce usted mi método, se basa en la observación de minucias. Ya sé que es capaz de calcular la estatura aproximada por la longitud de los pasos. Y lo de las botas también se podría deducir de las pisadas. Sí, eran botas poco corrientes. Pero, ¿lo de la cojera? La huella de su pie derecho estaba siempre menos marcada que la del izquierdo. Cargaba menos peso sobre él. ¿Por qué? Porque renqueaba. Era cojo. ¿Y cómo sabe que es zurdo? A usted mismo le llamó la atención la índole de la herida, tal como la describió el forense en la investigación. El golpe se asestó de cerca y por detrás, y sin embargo estaba en el lado izquierdo. ¿Cómo puede explicarse esto, a menos que lo asestara un zurdo? Había permanecido detrás del árbol durante la conversación entre el padre y el hijo. Hasta se fumó un cigarrillo allí. Encontré la ceniza de un cigarrillo que mis amplios conocimientos sobre cenizas de tabaco me permitieron identificar como un cigarrillo indio. Como usted sabe,
He dedicado cierta atención al tema y he escrito una pequeña monografía sobre las cenizas de 140 variedades diferentes de tabaco de pipa, cigarrillos y cigarros. En cuanto encontré la ceniza, eché un vistazo por los alrededores y descubrí la colilla entre el musgo donde la habían tirado. Era un cigarrillo indio de los que se lían en Rotterdam. ¿Y la boquilla? Se notaba que el extremo no había estado en la boca, por lo tanto había usado boquilla. La punta estaba cortada, no arrancada de un mordisco, pero el corte era limpio, de lo que deduje la existencia de una navaja mellada. Holmes, dije, ¿ha tendido usted una red en torno a ese hombre de la que no podrá escapar? Y ha salvado usted una vida inocente, tan seguro como si hubiera cortado la red que le ahorcaba. Ya veo en qué dirección apunta todo esto. El culpable es... ¡El señor Turner!, exclamó el camarero del hotel, abriendo la puerta de nuestra sala de estar y haciendo pasar a un visitante. El hombre que entró presentaba una figura extraña e impresionante. Su paso lento y renqueante y sus hombros cargados le daban aspecto de decrepitud, pero sus facciones duras, marcadas y arrugadas, así como sus enormes miembros, indicaban que poseía una extraordinaria energía de cuerpo y carácter. Su barba enmarañada, su cabellera gris y sus cejas prominentes y lacias contribuían a dar una apariencia, un aire de dignidad y poderío. Pero su rostro era blanco ceniciento y sus labios y las esquinas de los orificios nasales presentaban un tono azulado. Con solo mirarlo, pude darme cuenta de que era presa de alguna enfermedad crónica y mortal. Por favor, siéntese en el sofá, dijo Holmes educadamente. ¿Recibió usted mi nota? Sí. El guarda me la trajo. Decía usted que quería verme aquí para evitar el escándalo. Me pareció que si yo iba a su residencia podría dar que hablar. ¿Y por qué quería usted verme? Miró fijamente a mi compañero con la desesperación pintada en sus cansados ojos, como si su pregunta ya estuviera contestada. Sí, eso es, dijo Holmes respondiendo más a la mirada que a las palabras. Sé todo lo referente a McCarthy. El anciano se hundió la cara entre las manos. ¡Que Dios se apiade de mí!, exclamó. Pero yo no habría permitido que le ocurriese ningún daño al muchacho. Le doy mi palabra de que habría confesado si las cosas se las hubieran puesto feas en el juicio. Me alegra oírle decir eso, dijo Holmes muy serio. Ya habría confesado de no ser por mi hija. Esto le rompería el corazón y se lo romperá cuando se entere de que me han detenido. Puede que no se llegue a eso, dijo Holmes. ¿Cómo dice? Yo no soy un agente de la policía. Tengo entendido que fue su hija la que solicitó mi presencia aquí y actuó en nombre suyo. No obstante, el joven McCarthy debe quedar libre. Sí, soy un moribundo, dijo el viejo Turner. Hace años que padezco diabetes. Mi médico dice que podría no durar ni un mes, pero preferiría morir bajo mi propio techo y no en la cárcel. Holmes se levantó y se sentó a la mesa con la pluma en la mano y un legajo de papeles delante. Limítese a contarnos la verdad, dijo. Yo tomaré nota de los hechos. Usted lo firmará y Watson puede servir de testigo. Así podré, en último extremo, presentar su confesión para salvar al joven McCarthy. Le prometo que no la utilizaré a menos que sea absolutamente necesario. Perfectamente, dijo el anciano. Es muy dudoso que yo viva hasta el juicio, así que me importa bien poco. Pero quisiera evitarle a Alice ese golpe, y ahora le voy a explicar todo el asunto. La acción abarca mucho tiempo, pero tardaré muy poco en cortárselo. Usted no conocía al muerto, a ese McCarthy. Era el diablo en forma humana, se lo aseguro. Que Dios le libre de caer en las garras de un hombre así. Me ha tenido en sus manos durante estos 20 años y ha arruinado mi vida.
pero primero le explicaré cómo caí en su poder. A principios de los 60 yo estaba en las minas. Era entonces un muchacho impulsivo y temerario, dispuesto a cualquier cosa. Me enredé con malas compañías, me aficioné a la bebida, no tuve suerte con mi mina, me eché al monte y en una palabra me convertí en lo que aquí llaman un salteador de caminos. Éramos 6 y llevábamos una vida de lo más salvaje, robando de vez en cuando algún rancho o asaltando las carreteras que se dirigían a las excavaciones. Me hacía llamar Black Jack de Ballarat, y aún se acuerdan en la colonia de nuestra cuadrilla, la banda de Ballarat. Un día partió un cargamento de oro de Ballarat a Melbourne, y nosotros lo emboscamos y lo asaltamos. Había 6 soldados de escolta contra nosotros 6, de manera que la cosa estaba igualada, pero a la primera descarga vaciamos 4 monturas. Aún así, 3 de los nuestros murieron antes de que nos apoderáramos del botín. Apunté con mi pistola a la cabeza del conductor del carro, que era el mismísimo McCarthy. Ojalá le hubiera matado entonces, pero le perdoné, aunque vi sus malvados ojillos clavados en mi rostro, como si intentara retener todos mis rasgos. Nos largamos con el oro, nos convertimos en hombres ricos y nos vinimos a Inglaterra sin despertar sospechas. Aquí me despedí de mis antiguos compañeros, decidido a establecerme y llevar una vida tranquila y respetable. Compré esta finca que casualmente estaba a la venta y me propuse hacer algún bien con mi dinero, para compensar el modo en que lo había adquirido. Me casé, y aunque mi esposa murió joven, me dejó a mi querida Alice. Aunque no era más que un bebé, su minúscula manita parecía guiarme por el buen camino como no lo había hecho nadie. En una palabra, pasé una página de mi vida y me esforcé por reparar el pasado. Todo iba bien hasta que McCarthy me echó las zarpas encima. Había ido a Londres para tratar de una inversión y me lo encontré en Regent Street, prácticamente sin nada que ponerse encima. «Aquí estamos, Jack», me dijo, tocándome el brazo. «Vamos a ser como una familia para ti. Somos 2, mi hijo y yo. Y tendrás que ocuparte de nosotros. Si no lo haces, bueno, Inglaterra es un gran país, respetuoso de la ley, y siempre hay un policía al alcance de la voz». Así que vinieron al oeste sin que hubiera forma de quitármelos de encima, y aquí han vivido desde entonces en mis mejores tierras sin pagar renta. Ya no hubo para mí reposo, paz, ni posibilidad de olvidar. Allá donde me volviera, veía a mi lado su cara astuta y sonriente. Y la cosa empeoró al crecer Alice, porque él enseguida se dio cuenta de que yo tenía más miedo a que ella se enterara de mi pasado que de que lo supiera la policía. Me pedía todo lo que se le antojaba, y yo se lo daba todo sin discutir. Tierra, dinero, casas, hasta que por fin me pidió algo que yo no le podía dar. Me pidió a Alice. Resulta que su hijo se había hecho mayor igual que mi hija, y como era bien sabido que yo no andaba bien de salud, se le ocurrió la gran idea de que su hijo se quedara con todas mis propiedades. Pero aquí me planté. No estaba dispuesto a que su maldita estirpe se mezclara con la mía. No es que me disgustara el muchacho, pero llevaba la sangre de su padre y con eso me bastaba. Me mantuve firme. McCarthy me amenazó. Yo le desafié a que hiciera lo peor que se le ocurriera. Quedamos citados en el estanque, a mitad de camino de nuestras 2 casas para hablar del asunto. Cuando llegué allí lo encontré hablando con su hijo, de modo que encendí un cigarro y esperé detrás de un árbol a que se quedara solo. Pero, según le oí hablar, iba saliendo a flote todo el odio y el rencor que yo llevaba dentro. Estaba instando a su hijo a que se casara con mi hija, con tan poca consideración por lo que ella pudiera opinar, como si se tratara de una buscona de la calle.
Me volvía loco al pensar que yo y todo lo que yo más quería estábamos en poder de un hombre semejante. ¿No había forma de romper las ataduras? Me quedaba poco de vida y estaba desesperado. Aunque conservara las facultades mentales y la fuerza de mis miembros, sabía que mi destino estaba sellado. Pero, ¿qué recuerdo dejaría y qué sería de mi hija? Las dos cosas podían salvarse si conseguía hacer callar a aquella maldita lengua. Lo hice, señor Holmes, y volvería a hacerlo. Aunque mis pecados han sido muy graves, he vivido un martirio para purgarlos. Pero que mi hija cayera en las mismas redes que a mí me esclavizaron era más de lo que podía soportar. No sentí más remordimientos al golpearlo que si se hubiera tratado de una alimaña repugnante y venenosa. Sus gritos hicieron volver al hijo, pero yo ya me había refugiado en el bosque, aunque tuve que regresar a por el capote que había dejado caer al huir. Esta es, caballeros, la verdad de todo lo que ocurrió. Bien, no me corresponde a mí juzgarle, dijo Holmes mientras el anciano firmaba la declaración escrita que acababa de realizar. y ruego a Dios que nunca nos veamos expuestos a semejante tentación. Espero que no, señor. ¿Y qué se propone usted hacer ahora? En vista de su estado de salud, nada. Usted mismo se da cuenta de que pronto tendrá que responder de sus acciones ante un tribunal mucho más alto que el de lo penal. Conservaré su confesión, y si McCarthy resulta condenado, me veré obligado a utilizarla. De no ser así, jamás la verán ojos humanos, y su secreto, tanto si vive usted como si muere, estará a salvo con nosotros. Adiós, pues, dijo el anciano solemnemente. Cuando les llegue la hora, su lecho de muerte se les hará más llevadero al pensar en la paz que han aportado al mío. Y salió de la habitación tambaleándose, con toda su gigantesca figura sacudida por temblores. ¡Que Dios nos asista!, exclamó Sherlock Holmes después de un largo silencio. ¿Por qué el destino les gasta tales jugarretas a los pobres gusanos indefensos? Siempre que me encuentro con un caso así, no puedo evitar acordarme de las palabras de Buster y decir: allá va Sherlock Holmes, por la gracia de Dios. James McCarthy resultó absuelto en el juicio, gracias a una serie de alegaciones que Holmes preparó y sugirió al abogado defensor. El viejo Turner aún vivió 7 meses después de nuestra entrevista, pero ya falleció. Y todo parece indicar que el hijo y la hija vivirán felices y juntos, ignorantes del negro nubarrón que envuelve su pasado. Fin del capítulo 2 del misterio de Boscombe Valley, escrita por Arthur Conan Doyle, narrado por Jonathan para nuestros libros y audiolibros. Si les gustó este audiolibro, pulsen me gusta, compártalo en todas sus redes sociales y deja tus comentarios. Toda la información de las redes sociales, correo electrónico y página oficial la encuentran en la descripción. Puedes encontrar otros audiolibros en el canal de YouTube de nuestros libros y audiolibros. Recuerda suscribirte. Y si quieres una alerta cada vez que subimos un nuevo video, pulsa la campana adicionalmente. Me gustaría saber qué otros libros quieres escuchar. Cuídense mucho y gracias por escucharnos.